Hola a todos. Hoy retomamos un viejo formato. Bueno, un viejo formato. El formato, digamos, uno de los formatos más habituales en este canal, ¿no? Que es analizar el podcast o el vídeo de otra persona en YouTube y hacer mis propios comentarios y personalizarlo, digamos, de esa manera, ¿no? Haciendo mi análisis, mi comentario sobre el vídeo, ¿no? Este vídeo, concretamente, que es de Claudio Álvarez Terán, un tipo que hace un formato muy parecido al mío. Normalmente es de una foto fija y el tipo va hablando, ¿no? O va como mucho documentando con diferentes pequeñas fotos a veces mientras va hablando. Pero no tiene mucha edición, no es un tío que se grabe ni nada. En ese aspecto es un canal que me gusta bastante porque se parece al mío, básicamente, ¿no? Y lo voy escuchando y de tanto en tanto hace mucho análisis así entre postmoderno, se nota que ha leído mucho a Lipovetsky y cosas por el estilo. Y realmente hace análisis de la sociedad de una forma bastante interesante, porque él toca el tema por lo menos seriamente y se nota que se esfuerza y los podcasts son elegantes, cuidados, están bien. Luego lo que dice y tal, pues bueno, a veces está mejor, a veces está peor, pero bueno, es un tipo que se le nota que tiene una tendencia hacia la izquierda, lo cual no es malo ni bueno, pero bueno, da un sesgo a sus normalmente análisis y a veces pues son un poquito más acertados, a veces un poco más acertados en la medida que no se sustrae exactamente de lo que a él le gusta, ¿no? Pero bueno, entonces deja de ser un análisis frío para convertirse a veces en más bien una especie de prerogata a favor de una ideología, ¿no? Pero si obviamos ese tema, que tampoco es muy importante en su caso, porque luego lo hace de forma elegante, seria, todo lo que hace, es escuchable, es bastante escuchable, ¿no? Y aquí el análisis que voy a hacer hoy, en concreto, es de un tema que a mí he tocado de forma tangencial muchas veces, creo que nunca de forma tan directa, sobre el voto del pobre de derecha, ¿no? ¿Por qué el pobre vota a derechas, ¿no? Muchas veces, él al ser latinoamericano, yo diría que es argentino por el acento uruguayo, eh, se nota que en el análisis que hace de por qué vota el pobre a derecha, lo hace mucho desde un punto de vista sudamericano. De hecho, luego a lo largo del vídeo ya veréis, porque irá haciendo lo típico, lo de dejar hablar él alguna frase concreta que a mí me gustaría analizar o un pequeño extracto de su vídeo y luego lo analizaré, ¿no? Y ya veréis que se nota que habla mucho de lo que pasa en Sudamérica, básicamente, que es un poco bastante diferente de lo que pasa sobre todo en Europa occidental, ¿no? Pero hay puntos de unión y conexión que son interesantes o que a mí me va a dar pie a hacer análisis, creo que interesantes sobre ese tema, ¿no? Al menos es lo que voy a pretender, claro. Así que haremos lo de siempre. Vamos a escuchar trozos de su podcast y yo voy a ir comentando. Por ejemplo, el primero, aquí en el minuto 2:38, a ver si consigo cazar el minuto exacto, porque es un poco complicado a veces con el dedo. Creo que lo he cazado. Vale, pues ahí vamos a escuchar un pequeño extracto y haré mi comentario. A ver. Es decir, se trata de la lucha por el reconocimiento social que garantice la autoestima y la confianza en sí mismo. Todos somos seres frágiles y vulnerables, y existe una mirada negativa o positiva de la sociedad para con nosotros, por lo que esta necesidad de reconocimiento es más elemental que cualquier otra necesidad humana. La economía moderna inventó ecuaciones y números para crear la impresión de ser un conocimiento científico que puede reclamar neutralidad técnica. Todo está preparado para que nos olvidemos que toda forma de producción y circulación de bienes tiene implícita su propia noción de justicia, que dice que unos lo tendrán todo y otros nada o casi. Vale, pues ahí ya tenemos una pequeña introducción de por dónde van los tiros, ¿no? Es decir que, claro, la economía él la ve como algo que va disimulando la realidad, que va dando pátinas de barniz para que no veamos la realidad, digamos, de alguna forma, ¿no? Y que el mundo sigue igual, ¿no? Unos acumulando mucha riqueza y otros pues teniendo muy poco. Claro, trasladado a la Europa occidental, donde hay una verdadera clase media de momento todavía, cada vez más menguante y cada vez más puteada, pero todavía existimos la clase media, digamos, de la cual me incluyo. En mi caso una clase media muy media, pero tirando a casi no media ya, pero bueno. Pero sí que hay una clase media
y realmente no estamos tan pauperizados, digamos, no estamos tan pobres como si en Sudamérica, ¿no? Yo me imagino que habla mucho de Sudamérica, que ahí sí que el pobre es pobre de verdad, de solemnidad, no tan pobre como a lo mejor a un pobre muy pobre de África, del África subsahariana, pero sí que es un pobre, pues estilo lo que puede ser un pobre magrebí, por ejemplo, ¿no? Que siga viviendo en Marruecos o en Argelia, ¿no? Es decir, pues es un pobre pobre, de solemnidad, un pobre de verdad, pero que come y que más o menos no hay hambrunas, que yo sepa, en Sudamérica ni en el Magreb. No hay ni muchísimo menos hambrunas ni nada, pero carece de... O sea, no se pueden permitir pues pequeños lujos que nos puedan permitir en Europa, ¿no? Y disponer de una casa un poquito más amplia, en fin, de agua potable a lo mejor siempre, de electricidad estable, o sea, tienen de todo esto, casa, agua, electricidad, pero no en abundancia suficiente como para poder decir que está viviendo bien, ¿no? Y luego, pues probablemente está más bien en suburbios o incluso en barriadas de estas marginales al lado de una gran ciudad, sin disfrutar pues realmente pues de la comodidad a lo mejor de un coche personal, privado, para él y su familia, etcétera, etcétera, ¿no? Él se refiere a ese tipo de historias. Y en eso se le puede dar la razón, claro, evidentemente, ¿no? Pero claro, no es exactamente trasladable todavía a nuestra situación. Pero bueno, pincelada a pincelada iremos llegando un poquito al objetivo de intentar explicar lo del fenómeno del pobre que vota a derecha, ¿no? A ver si lo conseguimos. A ver, aquí tengo otro corte, con el dedito estoy intentando ahí. Ahora creo que lo he conseguido. Venga, vamos a escucharlo a este hombre. El síndrome del Joker, la experiencia de la humillación. Esto es algo que las personas que forman parte de las clases privilegiadas no sienten y por lo tanto no saben qué significa. La élite y la clase media no tienen la experiencia cotidiana de la humillación. Los signos de los nuevos tiempos están impresos en la vida cotidiana. Malos salarios, trabajo precario, culto a los ricos, odio a los pobres, recorte del gasto social, desorientación y falta crónica de esperanza. Ahí tenemos el síndrome del Joker, ¿no? Ha introducido el síndrome del Joker, que está muy bien porque veo que hay varios canales, de hecho, que lo tocan, y es muy interesante porque es verdad que ese síndrome del Joker está al origen de bastantes, digamos, socialmente está al origen de no pocos, a lo mejor, yo diría que incluso actos violentos, ¿vale? Tanto a nivel colectivo como a nivel individual, ¿no? Es el síndrome de esa sensación de estar humillado permanentemente, ¿no? De estar de rodillas siempre, ¿no? Porque te falta esto o lo otro, porque piensas que te mereces más. Y luego esa sensación que haya introducido un concepto que lo va a ir introduciendo poco a poco en los diferentes cortes, y lo veréis, el concepto de la veneración a la riqueza y del odio al pobre, a la pobreza, ¿no? Que dice que esto, según sus criterios, es el capitalismo el que nos mete a la gente que provenimos de abajo, digamos, esta manía, ¿no? De venerar al rico, al triunfo del rico muy rico, y de odiar al pobre, ¿no? Aunque sea un pobre humilde y digno y honesto. El odio a la pobreza y la veneración a la riqueza, ¿no? Pero eso él lo introduce como un fenómeno nuevo en la humanidad, que es un fenómeno del capitalismo. Y en cierto modo, hombre, si nos remontamos a muy lejos, tanto como la Edad Media, puede ser que sí que en aquella época no hubiera esa sensación de humillación. Por ejemplo, un zapatero estaba muy contento de ser zapatero y que su hijo lo fuera también, etcétera, etcétera. Eso es verdad. Y dentro de la humildad y la honestidad en la que vivían, pues ya se conformaban, porque no tenían móvil, no tenían no sé qué, no tenían televisión, no tenían cosas que les hicieran ver lo bien que a lo mejor vivía el noble. Aunque lo que pasaba en aquella época era más bien que el noble tampoco es que vivía tanto mejor que el zapatero. Es decir, hombre, vivía mejor que un esclavo, vivía mejor que un simple, digamos, de esas manos de obras que había tan inmensas en la Edad Media, de gente que se iba trasladando de un campo a otro para trabajar, hacer recogidas o sea, no me acuerdo cómo se llamaba esa figura, ¿no? Que eran los que no tenían un oficio noble, no podían pertenecer a oficios nobles, que eran, ya lo sabéis, que herrero, zapatero, todo ese tipo de cosas. No eran tampoco nobles como para
guerrear, no tenían derecho a guerrear, no tenían derecho a portar armas, y, o sea, no pertenecían ni a la nobleza ni a los oficios, pertenecían a esa tercera cosa que era realmente el pobre de solemnidad, el que solo podía vender sus manos, ¿no? Entonces, claro, sí que es verdad que pero claro, no había tantas diferencias entre los tres y no había contacto entre los tres y no se publicitaba la vida de cada cual, yo creo, ¿no? Y hoy en día quizás lo que ha cambiado es esto, pero no creo que si tú a un bracero de estos le ofrecías la oportunidad de ser un noble con arma, o sea, que no tuviera esa ambición. No creo que un bracero no tuviera esa ambición y esa veneración por el noble. Yo creo que lo tenía igual, lo que pasa es que menos acentuado porque no veía a un noble cada día a lo mejor pasar con su caballo. Era mucho más complicado y no podía visualizarlo en una pantalla, pero yo creo que si tenía algún contacto con un noble y alguna posibilidad se le ofreciera, cosa que era difícil antiguamente porque era muy estanco todas las categorías sociales, la posibilidad de ascender, yo dudo que no ambicionara esto, igualmente en la época, ¿no? Pasaremos o sea que esto del culto al rico yo creo que se ha vivido siempre, en definitiva, es mi opinión, claro, evidentemente. Vamos a pasar a otro corte. A ver. Más típica de este mundo, en el que la pobreza se vive como una culpa personal por las propias víctimas. La legión de olvidados y humillados, los jokers que crecen cada día, tienen una rabia y un resentimiento contra el mundo que no pueden explicar ni dirigir, que no pueden canalizar, solo pueden vivir su humillación con culpa individual. Ahí yo creo que habla más bien, por ejemplo, ese sentimiento de Joker yo creo que se puede dar más bien en Estados Unidos, en América Latina también, pero sobre todo en Estados Unidos. Aquí en Europa Occidental, actualmente aún, es complicado tener un fenómeno de Joker. Es complicado que alguien se sienta tan humillado, porque claro, al tener sanidad pública, al tener, digamos, todas las necesidades básicas cubiertas, porque aquí en Europa es muy complicado una persona que no tenga las necesidades básicas cubiertas, tienes que ser muy torpe o estar realmente viviendo muy apartado de la sociedad para que no tengas las necesidades básicas cubiertas, ¿no? Un mínimo techo, aunque sea humilde, comida, un plato de comida o 3 platos de comida caliente y el tema de si te pones malo que te atiendan aunque no tengas dinero, ¿no? Eso está cubierto aquí en Europa Occidental. Y entonces es complicado tener un resentimiento tan grande como un Joker, por ejemplo, en la Europa Occidental. En Estados Unidos y en América Latina yo creo que es mucho más fácil encontrar ese tipo de cosas. Y ahí ya sí que creo que no es trasladable a nuestra sociedad esa parte. Vamos a ir a por otras. O sea que el fenómeno Joker no lo veo yo tan fácil que se produzca aquí en Europa Occidental, siempre insisto, ¿eh? Vamos por ahí. Como los pobres creen en la falacia de la meritocracia, la culpa de su fracaso social sería suya, y por lo tanto, para evitar esa profunda herida narcisista en su conciencia, la alternativa que les queda es culpar a otro, si es posible a alguien más frágil que ellos mismos, ya que la propia lógica de la falacia meritocrática les impide odiar a los que se encuentran por sobre ellos. Eso es otra cosa que veo últimamente, incluso lo he llegado a leer en algún artículo de algún periódico, tipo El País y cosas por el estilo. Veo que en la intelectualidad se está imponiendo cada vez más, ¿no? Ese pequeño discurso de la meritocracia como algo inventado por los ricos para mantener a los pobres, digamos, ocupados en pensar que es verdad que haciendo méritos puedes progresar, etcétera, cuando en realidad los puestos de verdad importantes están blindados, ¿no? Una vez más, yo pienso que ahí es aplicable a Estados Unidos, quizás, donde es mucho más difícil, yo creo, alcanzar verdaderos puestos de poder si no tienes realmente muchísimo dinero y ya no provienes de una familia con muchísimo dinero, por lo tanto, porque es muy complicado hacer muchísimo dinero, alcanzar puestos de poder auténticos y tal. Aunque luego me diréis, ¿y Elon Musk qué? Pero es que Elon Musk ya venía de mucho dinero. En realidad o sea, te han vendido un cuento con Elon Musk, ¿vale? Un cuento muy americano, pero muy falso, ¿vale? Y ahí sí que creo que tienen engañada a la gente con eso de la meritocracia. Pero aquí en Europa, por ejemplo, una vez más digo, en Europa Occidental, actualmente, si no
si no nos derrotan al final todas las fuerzas estas oscuras que intentan joder la burra, habíamos conseguido después de la Segunda Guerra Mundial, y todavía sigue hasta hoy, aunque cada vez más golpeada, una sociedad donde de verdad este tipo de cosas son complicadas que ocurran, ¿no? Porque sí que no hay, de hecho, tanta meritocracia como la que te venden en Estados Unidos, porque justamente no ha hecho falta que nos engañen, es decir, han montado ya una sociedad donde no hace falta una meritocracia tan salvaje como en Estados Unidos para poder escalar un poquito en la sociedad, sino que la sociedad ya está montada de tal manera que no deja a casi nadie atrás y que a todo el mundo le da la oportunidad de tener una vida digna. Ya no de triunfar como en Estados Unidos o como en América Latina, que no puedes, quizás si no eres un delincuente, triunfar, o si no eres un deportista de élite o te ha tocado la lotería. O sea, esos saltos tan bestias que se pueden hacer en países donde la corrupción por la riqueza es más fácil, no se pueden dar saltos muy grandes aquí en Europa, pero tampoco puedes dar un salto tan para atrás, es decir, no te puedes quedar en la miseria nunca, ¿no? Entonces es complicado, en la miseria absoluta me refiero, no es complicado que se den esos fenómenos tan bestias de tener que engañar a la gente con una falsa meritocracia, ¿no? Vamos a ir al 16, a ver qué dice por aquí. Se ha transformado. La esfera pública se empobrece como espacio para el debate y confrontación de ideas. El mundo privatizado de los individuos se ve expuesto a una segunda desposesión. Se lo reduce a una mercancía vendible con fines de manipulación. En lugar de un espacio de interacción, encuentro e intercambio de experiencias del mundo, ahora tenemos un solipsismo virtual que nos aprisiona en burbujas de odio. Las calles ahora pertenecen a la extrema derecha. Jesse Sousa llama falso moralismo al espíritu que unió a la clase media y a la clase trabajadora precaria que en 2018 llevó a Jair Bolsonaro al poder. El falso moralismo es el recubrimiento del arcaico racismo racial con una fina pátina de racismo cultural. Si antiguamente la culpa radicaba en el factor racial del individuo, ahora el defecto es el factor cultural, es decir, la influencia... Vale. Ahí veis, ahí por fin menciona claramente a Brasil como ejemplo, ¿no? O sea, claro, porque todo ese tipo de cosas que dice, sobre todo las que dice ahora, ese cambio que ha habido en América Latina, por lo visto, de cambiar las culpas raciales por culpas, digamos, sociales, aunque después afectan a las mismas personas, ¿no? Las racializadas, es un tema muy sudamericano, por ejemplo, porque también americano del norte, cuidado, pero más en Sudamérica, donde de verdad que se clasifica casi a las personas por su color de piel. Es decir, ahí es muy importante ser blanco, porque si eres blanco quiere decir que vienes de Europa, y entonces al venir de Europa, de alguna forma, ya se te presupone que eres de mejor familia, y ya se presupone que tienes como mejores intenciones, etcétera, etcétera, etcétera. Si tienes piel oscura, se presupone que vienes de la miseria, y ya te miran mal desde un principio, te van a mirar como si fueras un delincuente o alguien, digamos, que pueda tener la posibilidad de delinquir o que no eres buena persona, etcétera, etcétera. Y de verdad que ahí hay un racismo estructural muy potente, muy fuerte, porque como América Latina empezó así un poco, con los europeos o los descendientes europeos, ¿no? Los famosos criollos y los famosos mestizos, estando en la base de la sociedad, y siguen así más o menos también, y los otros vinieron como esclavos a trabajar, pues claro, es muy complicado que los inserten en la sociedad, porque de alguna forma hay una resistencia a querer que la gente de color pueda estar al mismo nivel que la gente blanca, que es la que estableció y se inventaron los países y el país en general, la estructura, etcétera, y reestructuraron todo después de liberarse de España en el caso del sur y de Inglaterra en el caso del norte, ¿no? Inglaterra-Francia. El caso de Quebec, por ejemplo. Pero claro, o sea, es complicado que esto, una vez más, es un tema muy sudamericano, muy americano, no es un tema que nos afecte tanto a nosotros, porque aquí en Europa nunca ha habido una exportación de esclavos,
de gente masiva, de gente de otros continentes que hayan venido a reemplazar. Ya hemos tenido, nosotros mismos hemos sido nuestros propios esclavos, en todo caso, nuestros propios pobres eran blancos también. Es decir, aquí la estratificación social se ha hecho entre gente de la misma raza. Y en América hay tantos problemas con esto porque ahí la estratificación social se hizo desde un principio racialmente. Desgraciadamente, no digo que sea un orgullo ni muchísimo menos. O sea, tienen esa desgracia y les va a costar salir de ella. Claro. En África Negra, por ejemplo, tampoco hay ese problema, porque siempre ha sido entre ellos. Sí que hay la colonización, que ha venido, pero bueno, ya se ha descolonizado muy rápido, tampoco duró tanto todo eso. Y igual, han estado siempre entre gente de la misma raza. Entonces, solo se pueden culpar entre ellos, digamos, de los extractos sociales o de la mala gestión. Es muy complicado, aunque bueno, supongo que hay mucha gente que utiliza el poco tiempo, históricamente hablando, de que los blancos estuvieron ahí como para justificar cosas, pero es mentira. Es decir, han estado siempre entre ellos, les ha pasado como a nosotros. Así que, digamos, no había una exportación de blancos esclavos en África Negra, ni de asiáticos. Y en Asia pasa lo mismo, y etcétera, etcétera. Es decir, el único continente donde se ha producido claramente ese tema es en América, del sur y del norte. Y por eso hay claramente ese problema de racismo ahí, mucho más claro que en otras latitudes, claro. Vamos a por más. A ver. Aquí estamos. A ver qué dice aquí. La participación política y otorga un sentido de orientación para aquellos que habían perdido el tren de la vida. Lo que busca este sentir social es un culpable externo para la sensación de fracaso de aquellos que no poseen capital económico ni cultural. Este sujeto necesita encontrar un culpable para una gran herida narcisista, que es vivida como una incapacidad personal y no como una consecuencia social. Se libera entonces una cruzada moral del bien contra el mal, lo que le da al racista una falsa justificación moral para comportarse como tal. En ese objetivo, el racismo recubierto de una pátina cultural le brinda a buena parte de la población una herramienta simple para alcanzar esa comprensión y posicionarse en un lugar moralmente superior, el de los buenos. El odio popular no se dirige contra los sectores de poder que... Vale, pues eso. O sea, ahí sigue un poco discurriendo sobre solamente que divide ahora también entre el bien y el mal, ¿no? Que consiguen siempre dividir a la población entre ese tipo de demagogias, de dicotomías, etcétera. Y que eso les permite que los ricos, muy ricos, nunca se vean alcanzados porque, digamos que ya procuran desde abajo odiarse entre ellos, digamos, y dividirse entre ellos y tal y cual. Y eso sí que se puede trasladar de alguna forma a nuestra Europa occidental o a nuestra España, porque vemos como a la población nos hacen creer que de verdad hay una pelea política muy fuerte entre derecha e izquierda, entre ideologías, entre una gente que piensa teóricamente solo en el pueblo y los de la extrema derecha que solo piensan en el pueblo pero para aprovecharse de él, y la extrema izquierda y la izquierda en realidad estarían aquí solo para cuidarnos y para proteger al pobre, etcétera, cuando todo esto es mentira. En realidad todos están en la política para enriquecerse ellos, para estar en el poder. Y los de abajo les importamos más bien poco, ¿vale? Y nos venden pues productos ideológicos baratos que nos entretienen y nos hacen creer que tal. Se puede trasladar así en Europa, por ejemplo, ese discurso, ¿no? Ahí es mucho más crudo y mucho más tal, pero bueno, aquí se puede trasladar de esa manera. A ver si consigo. Aquí se ve que había otra cosilla. A ver. El mecanismo del falso moralismo que sustituyó al racismo racial por el racismo cultural es una estrategia también aplicada a la propia dominación mundial del norte global contra el sur global. La oposición cuerpo-espíritu que ha gobernado a Occidente desde sus inicios se construye como una oposición entre la mente y el cuerpo. La inteligencia y el conocimiento, reflejando la moralidad y la estética, en oposición al cuerpo, que es percibido como el reino de la animalidad, el de las pulsiones sexuales y agresivas. Dentro de esa oposición, quien domina tiene que estar relacionado con el espíritu, la mente, la inteligencia, y quien es dominado se asocia con el cuerpo. Aquí, por ejemplo, ahí sí que mete al mundo entero y por lo tanto ahí sí que me interesa todavía más. Lo que dice
bueno, es que de alguna forma, digamos, en Occidente nos hemos convertido en el Aladid de los que producimos pensamientos justos, éticos, etcétera, etcétera. Y en el mundo, digamos, del tercer mundo, pues vendemos como que ahí no hay humanidad, no hay gente cultivada, no hay gente que se preocupe por la equidad, que todos son unos salvajes, que todos son unos personas que solo que no tienen, digamos, ética ni moral ni nada y que solo piensan en eso, en cosas materiales, ¿no? O enriquecerse o embrutecerse con la riqueza, con esto, con lo otro, con lo material, y que no tienen ningún tipo de amor por la cultura, por las altas, por la filosofía, son todos unos religiosos extremistas, etcétera, etcétera. Bueno, él lo quiere pintar como que esto es totalmente irreal y que es una cosa que nos metemos en Occidente en la cabeza para mantener digamos, el Occidente rico, para mantener a los demás en un sentimiento de inferioridad y que por lo tanto no progresen, etcétera. Hombre, yo lo veo un poco bestia, o sea, lo veo un poco animal, esta conclusión que él llega y lo que nos quiere hacer creer con ese discurso. Yo creo que la extrema izquierda y la izquierda en general sé que se come ese tipo de discurso con más gusto porque coincide con lo que con sus paquetitos ideológicos, pero realmente no es real. Y, hombre, algo de verdad hay en ello, en el sentido de que, claro, cuando tú tienes un país que no está bien estructurado, que es pobre, tal y cual, hombre, la gente no suele tener mucho tiempo para filosofar, ni para pensar en la equidad, ni en el movimiento LGTBIQ+, ni nada. O sea que algo de verdad también hay, quiero decir, en esto. No es solamente algo que nosotros producimos como pensamiento para tenerlos animalizados y tal y cual. Hombre, a ver, solo tienes que viajar un poquito, coger un avión y darte cuenta cómo funciona un país del tercer mundo, cómo funciona un país del primer mundo. Quiero decir, luego es discutible el por qué pasa esto, etcétera, etcétera. Ahí podemos discutir lo que queráis, pero hombre, negar que en esos países no se dan fenómenos más radicales y más empobrecedores culturalmente hablando que en Occidente es negar la mayor. O sea, y lo que tenemos que hacer es que progresen, que tengan ayudarles a que puedan tener también todo eso sin negar que tienen su cultura propia y que evidentemente que producen en su propia cultura. Hay gente buenísima, gente que también le gusta leer, y se vive muchas veces la igualdad de una forma más natural sin hacer falta ningún movimiento LGTBIQ+, porque la gente es mucho más natural con el sexo, etcétera. Es decir, se dan fenómenos muy bonitos y muy buenos, mucho más natural en algunas ocasiones, en algunos países, en algunos momentos. Es que, claro, no me voy a ponerme a analizar el mundo entero ahora, porque si no, no acabamos nunca. Pero me refiero a que se dan muchos fenómenos en paralelo, pero sí que es verdad que en general, hombre, vamos a ver, el ISIS, la idea del ISIS, la idea del extremismo radical islámico no sale... afecta a los barrios europeos y a la gente de esa religión que vive en Europa, pero no sale de ahí. Ha salido de lo más hondo de Irak, de lo más hondo de Siria, de Oriente Medio. Quiero decir, no ha salido de ahí. Y el movimiento nazi que hubo aquí en Europa, pues ya se acabó y no ha vuelto a resurgir. O sea, quiero decir, que no jodamos, quiero decir que no... que las cosas son como son. Tampoco las puedes pintar todo de ideología. En fin. Dicho esto, no le quito la razón que hay gente que mal utiliza todo eso para mal vender el tercer mundo. También es verdad, pero digamos que no es una falsedad como él la quiere pintar, como si fuera algo totalmente falso, totalmente inventado. Tampoco. A ver, vamos a ver otra cosilla. Me está costando más porque ya queda menos recorrido. No consigo. A ver, ahora... Venga. Sistémico. Así se ha justificado históricamente el saqueo de los países del sur global, incluidos los golpes de Estado, con la idea de que se trata de sociedades poco confiables que merecen ser controladas y dominadas. Esta idea... ¿Ves? Claro, es mentira, es decir, porque él es que comete el error que cometen mucha gente con ideología de izquierda. Vamos a ver, es que las cosas... no es todo por ideología, es decir, no se hacen las cosas por ideología, es que este tío participa del gran engaño del mundo. Vamos a ver,
la ideología y los sentimientos y la política y tal y cual, claro que influyen y tienen mucho peso, vale, la religión tiene mucho peso tal y cual, pero al final los grandes movimientos, digamos, de guerra, los grandes movimientos, digamos, violentos, todo eso tienen siempre finalidades mucho más pedestres, siempre es o para coger materia prima y controlarla, o para un tema de ganancias, de poder y dinero, pero casi siempre rutas comerciales, materia prima. Eso es lo que realmente, si os vais a un libro que analicé ahora no recuerdo bien cómo se llama el nombre del libro, que es un libro que está teniendo mucho éxito, tiene ya miles de visualizaciones. Era el saqueo de los países o cómo funcionan los países o bueno, mirar en mi lista digamos de libros, que ahora no quiero abrir para no desviarme, el no sé qué de los países, a ver, bueno, lo voy a mirar mientras hablo, y veréis, escuchar ese podcast que hice y comprenderéis cómo funciona el mundo. El mundo funciona básicamente funciona con intereses, solo con intereses. Es decir, ¿quién se va a gastar miles de millones de euros que vale una bomba, que vale un avión, que vale mantener unos soldados, de dólares en este caso, como hace Estados Unidos, si no es por intereses pedestres, no por imponer una ideología del norte sobre el sur, porque nosotros como somos superiores moralmente tenemos derecho a chafaros? No, nadie está pensando en eso. Están pensando en el Bill Metal. Punto. Quiero decir, nadie está pensando en el tema de... A ver si consigo encontrar algo. Nadie está pensando en esos temas. Quiero decir, en temas morales. Es decir, nadie va a Siria, a bombardear Siria pensando, bueno, nosotros como tenemos derecho porque somos del norte y yo hago lo que me da la gana y esta gente es inferior en todo sentido, por lo tanto los bombardeo. Es mentira. O sea, hay intereses mucho más pedestres. O sea, nadie se gasta millones de dólares que vale una campaña militar por imponer una moralidad, por decir, mira, yo como soy moralmente superior, te chafo porque tú eres moralmente inferior. Y encima ni me arrepiento porque estoy chafando cucarachas. Hombre, que no se hacen las cosas por eso. Se hacen primero por un tema económico y por un tema muy pedestre y de Bill Metal. Luego puede ser que moralmente el soldado ese se sienta menos mal tirando bombas en Siria que en Europa. Bueno, si es racista o si es un tío culturalmente flojo, pues puede ser que encima, digamos, le vendan que esto no pasa nada porque está matando gente que no está a su altura moral o lo que fuera. Bueno, puede ser que haya gente que lo haga con ese sentimiento, pero yo creo que eso será a nivel de soldados muy bajo, es decir, del soldado. Pero a nivel de cuadros superiores, nadie está pensando en eso. Nadie, o sea, en absoluto. Están pensando en el Bill Metal. No, he intentado buscar esto, pero ves que voy a tardar demasiado. Y eso se está haciendo ya muy largo. Buscar ahí en el... A ver, es que no sé, a ver si consigo una última jugada. A ver. Como este vídeo lo ve gente, me estoy metiendo en estadísticas. A ver, como lo ve mucha gente normalmente, pero justamente parece que esta temporada está más flojo y ahora no lo veré ni en estadísticas, ¿no? No tendré esa suerte. No tendré esa suerte. Claro, pero es que ahora entrar en contenido, lista de reproducciones, a ver si hay suerte, pero claro, hay un montón de libros analizados. No sé si conseguiré meterme en el que busco. A ver, es que me sabe mal no decirlo también. Me sabe muy mal no decirlo. Eso, El mundo está en venta, de Javier Blas y Jack Farchi, ¿vale? Incluso el libro de los imperios de Erfiel Munkler, también el libro Imperios de Erfiel Munkler, Imperios se llama. Entre el de Imperios y el del mundo está en venta, que es un vídeo que ha recibido ya prácticamente 2000 visualizaciones, veréis de qué va esto, ¿vale? Va de todo menos de moral y de religión. O sea, todo eso es un maquillaje que te pueden llegar a vender, pero no. Las cosas son mucho más pedestres, mucho más
Todo es por el Bill Metal. Mucho más prosaico todo. Vamos a escuchar un poco más, a ver qué había. Así, las sociedades supuestamente más impersonales del espíritu y el intelecto serían más democráticas y moralmente superiores a las culturas corruptas del personalismo y el afecto. La supuesta mayor honestidad y moralidad atribuida a los dominadores y la ausencia de estas virtudes en los dominados asegura la reproducción de todos los privilegios injustos. Bueno, esa es la conclusión que él llega, que yo creo que he rebatido anteriormente. No voy a repetir otra vez mis argumentos. Vamos a ver. Ahí estamos. En ellos aparece otra forma de moralismo, la diferencia entre pobres honestos y pobres delincuentes. Y allí radica la verdadera función de los que ocupan el último escalón de la jerarquía social. Los excluidos, los marginados, la función de ser humillados y despreciados por todos los que están encima de ellos. Existir para ser odiados. Y el dispositivo por el cual se dispara este odio es a través de su deshumanización. Se trata otra vez de una nueva forma de simplificación con el objetivo de entender cómo funciona este mundo social, confuso y complejo, asegurando un esquema de comprensión de la vida que ayude a darle sentido al mundo, la oposición entre ellos y nosotros. Porque tener un sentido es una necesidad ineludible para todos los seres humanos, no importa la época. Sí, bueno, eso es cierto, es decir, al final sí que es verdad que el guión de la vida de muchas personas se guía al final por tener, o sea, es un guión de vida, hay que tener, digamos, una especie de, sí, del sentido de la vida. Te tienes que contar una narración, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Para poder, digamos, porque la vida al final de un ser humano es narración, es un poco lo que tú te cuentes, así verás el mundo, ¿no? Y eso es cierto. Pero no llega hasta el punto de hacer una guerra y de gastarse miles de vidas y tal y cual por esto. Es decir, eso, bueno, un extremismo religioso muy extremismo puede llegar a gastar dinero y gente a lo mejor por imponer una visión del mundo, pero será siempre muy limitado y tanto regionalmente como... Pero a niveles así mundiales, a nivel, digamos, de regiones muy vastas, no se hace. Nunca verás a nadie gastarse ni dinero ni gastar recursos humanos así en ingente cantidad, como por ejemplo la guerra Rusia-Ucrania o como por ejemplo Israel con el Oriente Medio, por un tema ideológico y por un tema de... ahí esas guerras son por territorio, por rutas comerciales, por digamos, conquistas, digamos, puras y duras de recursos estratégicos, como minerales, etcétera, etcétera. Nunca se van a gastar el dinero para hacer, para digamos, chorradas ideológicas, filosóficas, etcétera. ¿Quién ha hecho la guerra por una filosofía? Quiero decir, nadie. Que se ha puesto como excusa estas cosas, sí, pero que las hacen por esto, no. Es decir, la guerra de Oriente Medio, ¿por qué no se explica? Porque Irán tiene unos intereses en la región muy fuertes que no son solo religiosos, ni muchísimo menos, para nada, no son religiosos, son estratégicos. Turquía tiene otros intereses estratégicos muy fuertes de la región, en controlar ciertas rutas, ciertos recursos, etcétera, etcétera. Y Israel, como actor también potente, tiene otros intereses. Y el choque de esos tres intereses, y con excusa de los palestinos, los libaneses, los sirios, pobres, que son actores secundarios totalmente, pues ahí se ha liado la de Dios y la que está liada. Pero no es por un tema ni religioso, ni de que Israel se cree superior a los demás y por eso los bombardea, ni al revés. O sea, tampoco es exactamente porque ellos se creen que siendo musulmanes tienen derecho a matar a los judíos sin ningún... No, o sea, son excusas que se pueden utilizar para motivar al soldado raso, pero no es la realidad de lo que ocurre. La realidad de lo que ocurre es que hay unos tipos en los gobiernos que necesitan apuntalar posiciones estratégicas en el terreno
para luego, evidentemente, que su país, su propiedad, por lo tanto, el país funciona con una propiedad. A veces es una élites familiares o élites, digamos, tribales, otras veces o de riqueza, y otras veces son élites políticas. Pero el caso es que son propiedades de, digamos, una gente que manda de verdad. Y esta gente tiene visiones a largo plazo y visiones globales de lo que necesita su territorio para subsistir como territorio y para, por lo tanto, que su élite, la élite de su país, triunfe sobre la élite de otros países. Y es así de simple y de desgraciado el tema. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta mucho contarnos historias magníficas, ¿no? Y raras, pero la cosa está así. Desgraciadamente no hay mucho más allá. Y nos gusta creernos que esas cosas se hacen por ideales, por religión, por no sé qué, pero no. Se hacen por cosas pedestres totalmente, o sea, totalmente. Bueno, pues nada, y muy prosaicas, como he repetido ya varias veces. Un saludo a todos, hasta la próxima, chao, chao. Nos vemos en otro. Cuidaros mucho, como digo siempre. Eso, sabía que me faltaba una frase.